la situación actual a nivel de España apta para invertir? El contexto actual está marcado por incertidumbre. Sí que tenemos economías europeas, particularmente la alemana, que lo están pasando bastante mal y que no se ve un momento muy cercano de recuperación vigorosa. Aquí el tema es que la bolsa no suele funcionar, al menos muy a corto plazo, digamos, conectada con lo que es la economía real. En los últimos días y semanas es que estamos ante una situación de incertidumbre total y que quizá los factores de la incertidumbre se pueden correlar con situaciones que ha habido en el pasado, pero los que nos han provocado esa incertidumbre jamás han sucedido, ¿no? Por lo cual tenemos en la coctelera una serie de ingredientes cuya mezcla no tenemos muy claro hacia dónde va a tirar. He planteado un panorama muy negro, ¿no?, para los fabricantes del automóvil europeo, pero lo cierto es que empresas como Volkswagen, como os decía, ahora están en relación a los beneficios que tienen claramente por debajo en valoración, y a Stellantis le pasa algo parecido. Si, por ejemplo, analizamos la inversión en investigación y desarrollo que hacen empresas como Volkswagen, por ejemplo, el último año ha invertido el doble en investigación y desarrollo que, por ejemplo, Tesla y BYD juntas. Dentro de Europa, planteando aranceles frente a esta amenaza que ellos ven, hay una hipocresía muy clara, es decir, regulatoriamente se nos está empujando hacia la electrificación y hacia la sustitución del automóvil de motor de combustión por el automóvil eléctrico, y luego cuando China te dice, oye, que te vendo un automóvil eléctrico con una muy elevada autonomía a una fracción de precio del que lo vendes tú y por tanto accesible a las clases medias y clases medias bajas europeas. No, eso no lo traigas aquí, que te vamos a poner un arancel del 25 o del 100% en Estados Unidos. No sé cómo lo veis vosotros, si esto puede revertirse o cómo veis la situación de si China es una amenaza para Europa en algunos puntos o en algunas áreas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie de video podcast patrocinados por Freedom24, en el que tratamos de ver cómo está la economía, si es momento óptimo o no para invertir, para construir la cartera perfecta. Antes de nada, quería pediros vuestro feedback de los capítulos anteriores, si os han gustado, y que dejéis vuestro like, vuestro comentario ahí abajo en los comentarios de YouTube, y que os suscribáis al canal si no lo conocíais y queréis más charlas como estas, que yo creo que aportan mucho color, ¿no?, dentro del mundo de la economía, en la que vamos a participar todos, ¿no?, de ellas. Así que aprovecho para esta, en el que vamos a hablar de la situación actual, si es óptima o no para invertir, qué sectores, qué curiosidades hay, qué riesgos nos encontramos, y como siempre, bueno, pues aprovecho para saludar a Juan Ramón Rayo, a Cristian Barros y a Juan Francisco Calero, que viene por primera vez por el canal, y también Cristian Barros, y bienvenidos aquí a vuestra casa, y espero que pasemos un buen rato charlando de esta situación. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado. Como siempre, gracias, Héctor. Muchísimas gracias a todos, y por poner un poco el contexto, quería empezar por algo que interesa a mucha gente, ¿no? Y ya aquí opinamos todos, ¿no? ¿Veis la situación actual a nivel de España apta para invertir? Recordemos que tenemos los tipos de interés en los niveles más altos o de los más altos de las últimas décadas. Nos tenemos que remontar al ciclo del 2007-2008 para ver tipos así. Es cierto que han bajado 50 puntos básicos ya el Banco Central Europeo en las últimas dos reuniones, y que es posible que vayamos a un esquema en el que vayan a bajar más los tipos de interés y que quizá pues surjan oportunidades en algunos sectores y en otros pues a lo mejor no tanto. No sé cómo veis el contexto general. Si quieres empiezas, Juan, y luego vamos ya comentando todos del contexto actual a la hora de invertir. Bueno, el contexto general yo diría que, como casi siempre, porque yo creo que esto es una coletilla que siempre que se hace análisis de coyuntura se dice, porque es verdad, pero el contexto actual está marcado por incertidumbre, y la cuestión es definir el sentido de esta incertidumbre. En Europa la incertidumbre parece que pesa más o está más en otras economías europeas, no tanto la española, que de momento en términos agregados se mantiene razonablemente fuerte, pero sí que tenemos economías europeas, particularmente la alemana, que lo están pasando bastante mal y que no se ve un momento muy cercano de recuperación vigorosa, de recuperación fuerte y sostenida. Hay problemas incluso de transformación estructural de los modelos tradicionales de crecimiento de la economía europea, como puede ser la crisis del sector automovilístico, y nada de esto se arregla bajando los tipos de interés medio punto porcentual. Es otro debate si hay que bajarlos o no, pero desde luego pensar que estos problemas tan de fondo, por ejemplo los que ha puesto de manifiesto el informe Draghi, ¿no?, de años y años de pérdida de productividad frente a la economía estadounidense, o de transformación estructural debido al cambio de paradigma energético impuesto por la clase política, y también la desconexión comercial con un socio más o menos tradicional de Europa como era Rusia debido al conflicto, a la guerra en Ucrania. Todo eso está generando lo que podríamos llamar una crisis existencial en la economía europea, o al menos en ciertas partes nucleares de la economía europea. Y claro, de manera más amplia, el contexto en Occidente, si incluimos también a Estados Unidos, pues está
marcado por la incertidumbre de recesión, estancamiento o nada de todo ello, de por qué la Reserva Federal se plantea bajar adicionalmente los tipos de interés, si está viendo algo que no vemos nosotros o si está simplemente cediendo a la presión de los mercados para dar tranquilidad. Claro, es un panorama donde tanto en Europa como en Estados Unidos es difícil tener muy claro qué va a suceder en términos macro durante los próximos años. Tenemos información imperfecta sobre ello y por tanto a la hora de decir, oye, lánzate a invertir claramente aquí, pues siempre hay que ir con pies de plomo. Hay que irlo siempre, no solo en este momento, pero en este momento en el que creo que el panorama no está ni mucho menos despejado, sino más bien todo lo contrario, pues con más razón. Cristian, si quieres, ya que estábamos arriba y vamos pasando, tu visión. Sí, Héctor, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ramón. A ver, a nivel económico, evidentemente, él sabe más seguramente que ninguno de los que estemos aquí. Es que la bolsa no suele funcionar, al menos muy a corto plazo, digamos, conectada con lo que es la economía real, ¿no? Ya lo estamos viendo, comentaba Juan Ramón lo que está pasando en Alemania, la situación que tienen, sobre todo más con empresas más industriales, ¿no? Lo hemos visto mucho con automovilísticas, cómo estaban cayendo mucho últimamente en bolsa, precisamente descontando todo este tipo de expectativas, pero aún así, el índice de bolsa, el DAX alemán, lo tenemos en máximos, ¿no? Esto, digamos que hay una cierta dispersión, como digo, en lo que es la economía real y lo que es la economía más, si lo queremos llamar, financiera, ¿no? Lo que son las bolsas. A nivel de inversión, evidentemente, aquí no nos vamos a adentrar a decir dónde hay que invertir ni nada directamente, porque entre otras cosas es algo que no podemos ni deberíamos hacer, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que esta situación está dejando pues ciertas oportunidades, más desde mi parte, más de análisis fundamental, ¿no? De analizando directamente las oportunidades que podemos ver, las valoraciones de las compañías que tenemos hoy en día, precisamente estas empresas automovilísticas que ya están descontando este escenario tan negativo para ellas, están cotizando pues a 3 veces beneficios prácticamente, ¿no? O sea que Volkswagen, si todo sigue normal e incluso lo que se está estimando ahora mismo, en 2 años va a generar el mismo beneficio que lo que vale en bolsa prácticamente, ¿no? Entonces, este tipo de oportunidades que se presentan son oportunidades interesantes. Lo que pasa que sí que es verdad que el inversor tiende a ver las oportunidades de bolsa, siempre decimos, sí, miramos en el largo plazo, pero siempre estamos mirando continuamente el corto plazo, ¿no? Y ese es el problema, digamos, de los que nos dedicamos a divulgar o a dedicarnos a esto a nivel profesional o lo que sea, ¿no? Que cuesta mucho transmitir esa visión de largo plazo para un inversor. Entonces, claro, el momento perfecto para invertir en bolsa, pues siempre se ha dicho, ¿no? El mejor momento para invertir en bolsa es ahora. Ahora, que tengas que entrar en una cartera, que tengas que empezar a posicionarte ahora desde cero, 100% en bolsa, pues evidentemente no, pero es que aunque las cosas fueran mejor, pintaran mejor a futuro, tampoco se recomendaría hacer esto, ¿no? Hay que hacer entradas progresivas, entrar poco a poco, ir viendo, ir tanteando el momento correcto y ir con este TCA famoso que se dice, ¿no? Ir entrando poco a poco, ya sea así, mientras la bolsa sube o mientras la bolsa cae, ¿no? Para ir promediando, pero entrar de golpe siempre puede ser un riesgo para los mercados. Luego ya si quieres nos adentramos en oportunidades concretas que puede haber y en sectores, en tipos de compañías también, que yo ahí es donde vería la diferenciación principal, ¿no? Y sobre todo también yo me suelo centrar más en mercados más norteamericanos, podríamos decir, más en Estados Unidos principalmente que en Europa, ¿no? Que cuesta mucho más. Al final la bolsa es flujo de dinero, ¿no? Que van de un sitio a otro, al final, ¿eh? Es oferta y demanda pura. Entonces, en este caso Europa, por lo que sea, a mí lo que comentaba Rayo y lo que vimos en el informe del propio Draghi, pues son economías que no suelen estar muy, digamos que no suelen ser muy atractivas, digamos, de cara al inversor, y el inversor tiende a fluir más el capital hacia Estados Unidos, estas empresas de Estados Unidos que ya lo estamos viendo continuamente cómo cotizan a unos múltiplos de valoración superiores incluso a lo que cotizan las empresas europeas, precisamente porque se descuenta esa calidad, digamos, y esa posiblemente innovación adicional. Estamos viendo que va muy por delante en temas de inteligencia artificial y todo eso lo está descontando, lo vemos continuamente como lo descuentan las propias valoraciones, ¿no? Y eso pues sería el punto inicial, más allá de que cada vez están más atractivos, digamos, o precisamente por toda esta incertidumbre que tenemos a nivel global, de deuda, presión monetaria, todas estas decisiones, digamos, que toman los bancos centrales cada vez más de, bueno, imprimir dinero para básicamente financiar la deuda desorbitada de los gobiernos. Y vemos ahora que los dos candidatos de Estados Unidos no se están posicionando, ninguno de ellos, bueno, no tiene un posicionamiento claro por la deuda, por lo que voy viendo, incluso quieren seguir con esta dinámica de incrementar el gasto público y básicamente pues no sabemos todavía cómo lo van a financiar. Bueno, entendemos que sí, básicamente incrementando todavía más los niveles de deuda, y esto hace incrementar todavía mucho más el riesgo, digamos, que tenemos a nivel global, ¿vale? Y por eso también pues siempre es bueno respaldarlo con ciertos activos como puede ser el oro, pero de eso ya yo creo que hablaremos más. Luego hablamos de todo esto, efectivamente. Juan Francisco, tu visión así general, tú que además también conoces, hablaba Juan Ramón antes del negocio del automóvil, sé que lo conoces bien, un poco tu visión del contexto actual. Pues yo suscribo todo lo que han comentado los dos compañeros, Cristian y Juan Ramón. La verdad es que me han dejado con pocos argumentos extra para aportar. Sí que me gustaría es que cuando en la conversación entremos en posibles sectores o empresas, podremos extender un poco más, sobre todo por el caso de Volkswagen, que yo creo que es apasionante. Lo que está pasando ahora mismo con Volkswagen o con Stellantis, Volkswagen, sin ir más lejos, ahora mismo tiene una situación en la que está parecido a la crisis de 2008 o al Dieselgate, es decir, su valoración está muy por debajo de lo que debería, considerándose que la estructura de beneficios que tiene la empresa es muy sólida y se mantiene sólida a pesar de los vaivenes del mercado, ¿no?
y de que solamente estamos leyendo noticias en el día a día. Entonces puede ser muy interesante que analicemos un poco qué está pasando en este sector del automóvil, en el que hay, por un lado, empresas tradicionales que están infravaloradas claramente y que tienen mucho potencial de crecimiento, startups que igualmente han tenido valoraciones que no merecían y que ahora están bajas y donde puede haber crecimientos importantes. Sin ir más lejos, hace unos días yo lo venía analizando, había una empresa que prácticamente estaba muerta a nivel bursátil como Polestar, que ha tenido un repunte espectacular por determinados movimientos que ha habido en el mercado, un fabricante minoritario. En definitiva, que hay oportunidades muy buenas en el sector del automóvil y en los sectores tradicionales industriales. Estoy totalmente de acuerdo de que el mejor momento para empezar siempre es ahora. Lo que hay que analizar bien son las circunstancias. Y también, por aportar algo al debate, sí que es cierto, y bueno, yo creo que vosotros los expertos que estáis ante la pantalla contándolo lo habláis siempre en los últimos días y semanas, es que estamos ante una situación de incertidumbre total y que quizá los factores de la incertidumbre se pueden correlar con situaciones que ha habido en el pasado, pero los que nos han provocado esa incertidumbre jamás han sucedido, ¿no? Con lo cual tenemos en la coctelera una serie de ingredientes cuya mezcla no tenemos muy claro hacia dónde va a tirar. Y eso es lo que hace esta situación actual tan especial y tan extraña, ¿no? Yo creo que en términos europeos y en términos españoles, el informe de Draghi, bueno, pues es lo que venimos diciendo muchos. Europa no ha sabido evolucionar de un modelo industrializado liderado por Alemania a modelos económicos de mayor valor añadido que pasaron por el hardware, el software y ahora la digitalización. Y esa locomotora alemana de la que siempre hablamos se nos está resfriando a toda velocidad y este resfriado ya va a ser crónico. No hay a la vista una solución fácil ni rápida y tendremos que ver cómo impacta todo eso en la economía. Y bajando de lo general a lo concreto, pues en España yo veo una economía que está respondiendo muy bien en los términos macro, pero que viene absolutamente dopada por una serie de políticas que no tienen que ver, no tienen muy en cuenta las consecuencias a largo plazo y con esa especie de pseudo plan Marshall que traemos, inversiones provocadas por la pandemia, de las que estamos sobreviviendo, ¿no? Y bueno, pues el reloj de arena va terminando esa fase y justo ahora, en el momento en el que nosotros estamos, se van a gastar los últimos granos de arena de la situación anterior y entramos en un terreno nuevo y probablemente desconocido, ¿no? Espero que entre todos seamos capaces de desvelar. Desde luego que sí, y yo por mi lado añadir, porque estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Cristian antes hablaba de valoraciones de la bolsa y es verdad que muchas veces nos centramos exclusivamente en el S&P 500, ¿no? Que es el índice de referencia casi que a nivel mundial. Está el MSCI World, pero el S&P 500 al final es el índice de referencia a nivel mundial. Y el S&P 500 al final está arrastrado por una serie de valores y ya no son ni siquiera los 7 magníficos, ya son 5 o 4 y es lo que está ponderando todo el crecimiento bursátil. Incluso los ETFs, por su ponderación y cómo están configurados, tienen un peso mayúsculo este tipo de compañías vinculadas a la gran tecnología estadounidense. Pero claro, el tema es que no todo en bolsa, el S&P 500, todas las inversiones tienen por qué ser bolsa. Es decir, que hay más alternativas. Y ahora, con esta subida de los tipos de interés que hemos tenido desde el ciclo del 2021 en adelante, que es la mayor subida de tipos que veíamos desde los años 80 en velocidad y en forma, pues claro, muchos inversores decían, ¿cómo muevo mi patrimonio, ¿no? En España. Tu posicionamiento con respecto a esta parte más conservadora, también en renta fija, que ahora con la bajada de tipos a lo mejor puede que se caliente un poco la situación. No sé si ves ahí interés más allá de empresas, que luego hablamos de sectores y otras alternativas. ¿Ves posibilidad en este espacio también para desde un punto de vista más conservador o ya no tan conservador, como decía Juan Ramón? Sí, Héctor, aquí yo tendría muy en cuenta un poco lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, el tipo de inversor que es cada uno, los objetivos de inversión que tiene cada uno y, digamos, la necesidad también incluso de ese capital que tenga cada cual, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi caso concreto, que me dedico a esto, pues evidentemente mi cartera va a estar prácticamente siempre 100% en renta variable, que es, podríamos decir, un nivel mayor de riesgo. También porque tengo un conocimiento o me dedico a tener un seguimiento más activo de todas las posiciones que voy tomando. Pero sí que es verdad que cuando tenemos un inversor más conservador, más fuera de este ámbito, que el típico inversor, podamos decir, que ya se adentra a invertir en bolsa, pues lo hace a través del S&P 500 y tal, lo que comentábamos, lo han comentado perfectamente mis compañeros, tampoco considero que tengan mucho que aportar aquí, pero es eso, básicamente tener claro qué tipo de inversor eres. Si es un inversor más conservador, más, podríamos decir, patrimonialista, hasta cierto punto que se considera aquí en España, pues evidentemente si no quieres asumir muchos riesgos, tener siempre prácticamente con facilidad acceso a esa inversión que te está rentabilizando por encima, ni que sea de la inflación, que deje de perder al menos dinero, que deje de perder valor, digamos, ese capital, que puedas disponer de él, pues perfecto, para ese tipo, digamos, de inversor puede ser interesante. Para tenerlo ahí apartado mientras estás mientras estás haciendo estas entradas progresivas que hemos comentado antes en bolsa, también, evidentemente, en vez de tenerlo ahí en esa cuenta corriente que te va perdiendo valor por el efecto de la inflación, como comentábamos, pues que mientras esté generando, por otro lado, también puede ser una parte interesante,
¿vale? Más allá de ahí, pues si nos queremos ir a duraciones más largas, en este caso estaríamos diciendo, si estamos hablando de duración de un año, ¿vale? Que es lo que duraría un depósito de este tipo, que es lo que estamos comentando, cuanto más duración estemos asumiendo, pues más efecto tendrá, y esto ya quizás son aspectos un poquito más técnicos, ¿no? Pero cuanto más duración estemos asumiendo, pues más impacto tendrá en el precio o en la revalorización, digamos, ya hablando por la parte de bonos que comentabas, tendrá más impacto en la revalorización de ese bono cuando a medida que vayan bajando esos tipos de interés, ¿no? Evidentemente, pues si ahora mismo quieres comprar un bono de Estados Unidos a una rentabilidad a 20 años, ¿vale? O sea, un bono con vencimiento 20 años, evidentemente lo vas a firmar, digamos, ahora mismo, si lo vas a comprar a un tipo de interés, a un cupón, digamos, que te esté pagando un interés anual que será superior al que previsiblemente te vaya a pagar dentro de unos meses cuando hayan bajado los tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes un bono que te está pagando una rentabilidad muy alta o más alta a 20 años, pues evidentemente cuando bajen esos tipos de interés y esos mismos bonos a 20 años se estén emitiendo a un tipo de interés más bajo, pues evidentemente sobre el precio del que tú tienes, porque tú tienes uno a 20 años pagándote un interés más superior, ¿no? Por tanto, los inversores que ahora mismo en ese momento, dentro de unos meses, podrán ver que ese mismo bono lo tendrán que comprar a un interés más bajo, pues querrán pagar más por el tuyo. Esta es un poco la idea que hay detrás, ¿vale? Entonces, en ciertos modos, muchos inversores ahora mismo están optando por invertir en bonos más a largo plazo, precisamente jugando a este tema de la duración. Este es un tema que requiere un poco más de conocimiento, de entender un poco cómo funciona todo esto de la duración y cómo funciona también la diferencia que hay entre el precio y la propia rentabilidad de los bonos, ¿no? Este cupón también incluso y esta yield to maturity que llamaríamos, ¿no? Esta rentabilidad implícita que hay en el bono, como digo, pero que son, para alguien que quiere llevarlo un poco más allá desde un punto de vista más conservador, lo podría mirar ahora mismo en este escenario, teniendo en cuenta, esperando próximas bajadas de tipos de interés, que se puede obtener alguna mayor rentabilidad, pero con un enfoque de menos riesgo, como decimos, y de más largo plazo. Volviendo al tema europeo y al contexto, para ya determinar sectores y áreas importantes, también para tenerlo en cuenta como inversores, habéis comentado el sector automoción, la situación europea con este informe Draghi, lo hemos hecho mención durante lo que llevamos de charla. Y quiero plantear o abrir un melón que yo creo que para muchos es interesante. Y es que parte de Alemania, que es la locomotora de Europa gripada, que decía antes Juan Francisco, y que estoy completamente de acuerdo con ese contexto. También Juan Ramón decía que se está enfriando y que estábamos buscando esa reactivación que no llega. Quería plantearos el tema de China en este puzzle, ¿no? Porque China está entrando en juego en el sector automoción y es la que está comiendo la tostada, aparte de las compañías europeas, que están muy baratas también en parte por esa penalización que ha sufrido y porque también han caído las ventas con respecto a otras compañías que están liderando, por ejemplo, el coche eléctrico en China, ¿no? Entre otras cosas. Entonces quería plantearos si China está siendo una amenaza, ya no solo para Estados Unidos, que está claramente los dos candidatos enfrentados a China y con la guerra comercial, sino también a Europa, más allá de Rusia y el conflicto que hay, sino también con China y con esta capacidad de captar más inversor y captar sectores más punteros o sectores que eran estructuralmente potentes en el clima europeo y que ahora a lo mejor no son tanto. No sé cómo lo veis vosotros, si esto puede revertirse o cómo veis la situación de si China es una amenaza para Europa en algunos puntos o en algunas áreas. No sé si quieres empezar, Juan Francisco o Juan Ramón, quien... Sí. Si queréis le doy dale. al tema. He tenido la oportunidad de viajar a China varias veces y visitar fabricantes automovilísticos chinos y la conclusión que yo saco es que esto no se puede revertir, esto no tiene marcha atrás. Es duro decirlo, pero la industria del automóvil en el futuro va a estar dominada por China. Se dan una serie de factores que son irrefrenables. Quizá la audiencia no lo sabe, pero este año 24 un fabricante de coches chinos ya es el fabricante de automóviles que más empleados tiene del mundo. Se llama BYD, Build Your Dreams, y esta empresa tiene un departamento de I+D en el que hay 100.000 ingenieros trabajando para desarrollar toda clase de tecnología, tanto de automoción como de electrónica de consumo, como de transporte, como puede ser ferroviario. Pero, en definitiva, todas estas empresas... BYD posiblemente es la empresa que más empleados ha contratado en un año de la historia. Yo no sé, a lo mejor me equivoco, Juan Ramón, pero en el año 22 contrataron a 250.000 de empleados, 250.000 empleados, y yo no sé, salvo si en una época de guerra, se puede comparar una situación parecida.
Y no tiene remedio porque el mercado chino ya es el mercado automovilístico más grande del mundo y va a seguir creciendo. El mercado automovilístico chino está dirigido por el gobierno, es decir, esto no es muy conocido, pero el hecho de que se compre tanto automóvil eléctrico en China no es porque de repente a los chinos les guste el coche eléctrico, sino porque directamente, si no te compras un coche eléctrico, te puede tardar 1 año o 2 en que te den una matrícula para poder conducir, la matrícula verde. Y China, precisamente para consolidar esa posición de liderazgo tecnológico en el automóvil eléctrico, lo que está haciendo ahora es empezar a exportar producto, porque ya tiene capacidad para hacerlo. Y por mucho arancel que se coloque en mercados como el europeo, especialmente el estadounidense o canadiense, hace poco hablaba con un directivo de una empresa china y me decía, mira, si al final no podemos estar en Estados Unidos, no tenemos ningún problema. Estaremos en Brasil, estaremos en la India, estaremos en el resto de mercados incipientes. Brasil, por ejemplo, está viendo un boom ahora mismo del automóvil eléctrico y verdaderamente es imparable por muchas cuestiones, pero principalmente el automóvil ha cambiado completamente. Vamos a un automóvil electrificado y conectado y la ventaja competitiva de China es insuperable. China tiene el control de la cadena de suministro del litio y del procesado del litio, que es incluso más importante que controlar el suministro de la materia prima. Y a Europa lo único que le queda por aquí es directamente invertir sabiamente en empresas chinas o de otros países, como ya están haciendo algunos fabricantes, como Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Que lo está haciendo muy bien. Y ahora que tienen mucha liquidez, lo que están haciendo es invertir en startups chinas. Stellantis también lo está haciendo, porque ya dice el dicho que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Verdaderamente la industria del automóvil europea lo único que le queda para los próximos años es intentar sostener, digamos, el producto de más valor añadido, las marcas premium alemanas, y Europa por sí sola no puede sobrevivir en el contexto de futuro de la automoción. Es así de crudo decirlo, pero es hacia lo que vamos. Y ni siquiera los aranceles van a poder frenarles en buena medida, como digo, porque hay suficiente mercado como para que China pueda ser el líder mundial en automoción, independientemente de que un mercado tan importante como el estadounidense o el europeo les dé más o menos la puerta de entrada, ¿no? Así que ese sería un poco el diagnóstico y mi análisis. Y acabar con el mensaje de que precisamente por la acumulación de talento y la acumulación de, digamos, una mezcla de control de las cadenas de suministro y de apoyo del Estado, ahora mismo no veo una fórmula que sea capaz de competir con la velocidad china, ¿no? Que además la velocidad de los tiempos de desarrollo de las tecnologías no están al alcance de nadie, ni siquiera de los Estados Unidos de América ni de Silicon Valley. Pues muy interesante este análisis que has hecho del sector, y por añadir un poco algo diferente y preguntar a Juan Ramón, ¿Europa qué tiene que hacer para seguir ganando terreno en toda esta situación? Porque según dice Juan Francisco, que conoce muy bien el sector de dentro y además ha viajado varias veces a China, parece difícil que el automóvil resurja en Europa, sino simplemente mantener. ¿Qué puede hacer Europa para crecer en otras áreas y en las que como inversores también podamos apostar en ellas? Quizá tecnologizarse más, quitar regulaciones, que están muy centradas en la regulación. Claro, es que, a ver, el tema es justamente si tenemos que hacer algo para salvar la industria del automóvil por el hecho de ser una industria tradicional europea. Y aquí yo plantearía 2 reflexiones. La primera, la economía justamente consiste en competir para buscar soluciones más eficientes a la hora de solucionar problemas, y si los chinos por una vía o por otra han encontrado soluciones más eficientes a problemas que no son comunes, pues tiene sentido que se focalicen ellos en eso y nosotros nos centremos en otras cuestiones, en resolver otros problemas que ellos no están pudiendo resolver. Porque aunque pensemos que China es muy grande, que tiene muchísima gente, al final los recursos que destinas a un área no los estás destinando a la otra. Y China no va a resolver todos los problemas económicos habidos y por haber porque no tiene recursos suficientes para ello, y ahí es donde podemos entrar los demás a complementarnos con ellos, ¿no? Básicamente es la especialización en la producción y en el comercio que ha caracterizado a todas las economías desde hace 250 años. Cada persona individualmente no se dedica a todo, sino a una actividad muy específica, se vuelve especialista en ella, mejora y lleva al mercado, comercia con lo que está produciendo especializadamente. Pues las áreas económicas más amplias, los países también, ¿no? Y no creo que haya que ver la ventaja de China, en este caso en el sector automovilístico, como una amenaza,
hombre, para el sector automovilístico europeo en concreto sí lo es, desde luego, pero para el bienestar de Europa a largo plazo no creo que haya que verlo como una amenaza, sino como una condición para adaptarse y para especializarnos en otros campos que nos permitan pues, comprar automóviles chinos baratos y de calidad y nosotros producir otros productos de alto valor añadido que no estén produciendo los chinos, ¿no? Y la segunda reflexión vinculada con la anterior es que hay, claro, dentro de Europa, planteando aranceles frente a esta amenaza que ellos ven, hay una hipocresía muy clara, es decir, regulatoriamente se nos está empujando hacia la electrificación y hacia la sustitución del automóvil de motor de combustión por el automóvil eléctrico, porque bueno, se nos dice que hay una amenaza climática imparable que puede conducir al apocalipsis. No entro en si es así o no, porque no es mi campo de especialización, pero bueno, eso es lo que el punto de partida de los burócratas. Y luego cuando China te dice, oye, que te vendo un automóvil eléctrico con una muy elevada autonomía, es decir, que sí que empieza a ser sustitutivo de algunas de las prestaciones que más valoramos del automóvil de motor de combustión, a una fracción de precio del que lo vendes tú y, por tanto, accesible a las clases medias y clases medias bajas europeas. No, eso no lo traigas aquí, que te vamos a poner un arancel del 25 o del 100% en Estados Unidos, porque queremos electrificación al ritmo que marca el desarrollo de la industria automovilística europea y a los altos precios, subsidiados, eso sí, por el Estado a la hora de comprarlo, que marca la industria europea. Pues o no es tan urgente la amenaza climática, o si es muy urgente, dejen que los chinos, que han encontrado una solución a ese problema, nos vendan los automóviles, ¿no? Entonces, bueno, creo que, ya digo, mucha hipocresía y el camino es buscar nuevas formas de producir añadiendo valor en sectores en los que los chinos no están siendo, o los estadounidenses o cualquier otra parte de la economía global, no están siendo capaces de volcar tantos recursos. Y para eso es fundamental, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y el informe Draghi vuelve a repetirlo, es fundamental eliminar regulaciones que son el principal escollo, la principal barrera a que Europa dé ese salto tecnológico. Pues, en su momento, hace 250 años, dio el salto de la primera y de la segunda revolución industrial. De hecho, lo lideró Europa, no lo lideró China, no lo lideró Estados Unidos. Bueno, la segunda es más discutible, pero desde luego la primera no. Lo lideró Europa porque se daban unas condiciones de libertad económica, de experimentación, de posibilidad de experimentación descentralizada, de que las ideas que elaboraba una persona se mezclaran con las ideas que elaboraba otra persona, y de esa mezcla de ideas que a lo mejor no estaban aparentemente conectadas entre sí en un inicio, surgían cambios tecnológicos que al aplicarse en la economía aumentaban la productividad. Bueno, eso ahora mismo en Europa no es factible, o si lo es carísimo, y por tanto, es decir, la regulación es un coste, y es un coste muchas veces insalvable, que termina echando atrás a muchas empresas, y el propio informe Draghi dice, claro, es que aquí no hay posibilidad de escalar, no hay posibilidad de escalar en términos de unidad de mercado, y no hay posibilidad de que, aunque escaláramos, llegue capital de los inversores por todas las barreras regulatorias que se van encontrando, y por tanto lo que hacen los inversores es largarse a Estados Unidos. Inversores, o sea, el proyecto europeo, te vas a Estados Unidos, buscas financiación allí, y la financiación que encuentran es de inversores estadounidenses, que son los que terminan comprando, controlando, apropiándose de la idea que a lo mejor ha surgido en Europa, pero que se desarrolla en Estados Unidos y ya se convierte a partir de ahí en una compañía estadounidense. Por tanto, estamos perdiendo talento y estamos perdiendo capacidad de especializarnos y de añadir valor internamente en la economía europea. Dos apuntes con respecto a todo esto que me parecen reflexiones interesantes. La primera es que creo que Europa, por las últimas medidas que tiene, y mismamente en el informe Draghi, no quiere ir contra la regulación, no quiere desregular. De hecho, yo creo que va al camino opuesto. Lo que sí que se comenta y que ha vuelto a la escena es que tengamos una bolsa europea que aglutine todos los inversores para evitar que tengamos la bolsa de Madrid, la bolsa de Milán, la bolsa de Frankfurt. Pero claro, si luego fiscalmente tienes condiciones diferentes para los inversores según el país de origen en el que estén, pues eso es complicado. Y luego que la regulación, pues parece que Europa sigue por ese camino de seguir regulando, ¿no? Y me parece... Sí, pero sí. Si me permite, Héctor, yo creo que el paso, o sea, tener una bolsa europea con ciertas economías de escala y demás,
pues no está mal o puede no estar mal, sin eliminar la posibilidad de que hayan nacionales. Me refiero a competencia entre distintas plazas de mercados, pero no es el gran cuello de botella del crecimiento de las empresas europeas. El cuello de botella no está en cuando una empresa ya tiene un tamaño y una entidad suficientemente grande como para dar el salto a bolsa, que pueda seguir capitalizándose desde los mercados bursátiles. El cuello de botella está en una etapa anterior, ni siquiera cuando se funda la empresa, sino cuando esa empresa necesita ir creciendo y encontrando capital para crecer mucho antes de salir a bolsa, y no lo encuentra porque ese capital crecimiento de privado, private equity, pero enfocado al crecimiento, al desarrollo de la empresa, una vez ya tiene su producto más o menos testado, pero necesita escalarlo, es lo que no tenemos en Europa, y por lo que la gente se va a Estados Unidos. Y ahí desarrollar una bolsa europea no soluciona ese cuello de botella. Entonces, y el propio informe Draghi además también apunta que esa es la problemática, y no tanto, ya digo, es que cuando una empresa da el salto a bolsa, hombre, hay de todo, pero que en general ya son empresas que ya han superado muchos escollos y que ya tienen una perspectiva de tener beneficios en un plazo no muy alejado de tiempo, y eso habrá muchos proyectos empresariales que estarán pensando, ojalá en algún momento nos acercáramos siquiera a ese punto, pero es que el problema de supervivencia lo tenemos antes. No, estoy completamente de acuerdo, y ahora dejo a Cristian que opine, porque esto del private equity precisamente me sirve para linkar con un poco lo siguiente y lo que ves. El private equity europeo, según los últimos datos que vi, está bastante seco en términos de movilización y demás. El otro día hablaba con un gestor de fondos y me comentaba eso, ¿no? Que bueno, que este año algo se estaba reactivando, pero que llevábamos desde el 2022 bastante secos en cuestión de private equity y de inversiones de private equity, pero que claro, en Estados Unidos tampoco es que está muy bollante, pero mucho más que Europa, y ahí ya pues vas a pescar mucho más, y estoy completamente de acuerdo en esa visión. Lo único es, por un lado, esas trabas regulatorias que comentábamos. Dos, claro, por ejemplo, caso de Ferrovial, ¿no? Se van por diferentes motivos. Uno de ellos, pues porque tiene accesos a inversores más cualificados en Estados Unidos, o acceso a capitales a los que en la bolsa española no tiene, y por eso decide dar el salto, entre otros muchos motivos. Hay bastantes. Entonces, no sé cómo ves esto también, Cristian, tú desde tu lado, porque es un debate que vamos moviéndolo hacia diferentes puntos, pero situación de Europa ligado a captar inversores. ¿Cómo ves esta situación? También lo que comentábamos con la bolsa europea. Vale, a ver, primero, en base a lo que comentábamos del tema de los automóviles, sí que es verdad que tampoco voy a aportar mucho más allá de que estoy de acuerdo con el tema de que pueda haber ciertas trabas que impida crecer en ciertos ámbitos a nivel innovación algunos automovilísticos europeos. Esto sabrá mucho mejor Juan Francisco que yo. A lo que voy también es que si, por ejemplo, analizamos la inversión en investigación y desarrollo que hacen empresas como Volkswagen, por ejemplo, el último año ha invertido el doble en investigación y desarrollo que, por ejemplo, Tesla y BYD juntas, ¿no? Las dos mayores, los líderes, digamos, en el mercado automovilístico, y líderes, digamos, y yo creo que estaremos todos de acuerdo en innovación, ¿no? Dentro de esto. Por lo tanto, no es un tema de fondos, sino es un tema de estrategia, digamos, o de forma de invertir o de innovar, que me consta que la gente que se dedicará a innovar dentro de Volkswagen, pues evidentemente serán unos cracks, ¿no? Por eso voy más en un tema de estrategia, ¿vale? Porque es lo que digo, no solo que invierte el doble que BYD y que Tesla juntas, sino que todo lo que invierte Volkswagen en un año en investigación y desarrollo es más de lo que invirtió Tesla en toda su historia, ¿no? Entonces, este tipo de datos pues te dicen, vale, no es un tema de dinero, sino es un tema de el cómo o la forma de ejecutarlo. Quizá no lo sé, y me pilla un poco desde fuera, no estoy dentro de ahí de esas empresas para verlo, pero me da la sensación de que es algo del estilo. También, en base a lo que comentaba Juan Ramón, estoy 100% de acuerdo con el tema de que los aranceles quizá no es la solución, pero es que también incluso puede ser contraproducente para las propias automovilísticas europeas, ¿no? Porque, como sabe, seguramente Juan Francisco lo sabrá muchísimo mejor,
gran parte de las ventas y sobre todo del crecimiento de los últimos años de las ventas de estos fabricantes automovilísticos europeos viene de China, precisamente. Por lo tanto, nada te dice que si tú le pones aranceles a China, pues como hizo con Estados Unidos en algunos casos, porque ellos también te los pongan a ti, porque son de los principales consumidores de los automóviles europeos, ¿no? Porque a un chino precisamente lo que le gusta es precisamente la clase, digamos, y la calidad que tienen los automóviles europeos. Por lo tanto, puede ser incluso peor todavía, primero como consumidores, por lo que comentaba Rayo antes, ¿no? Es decir, si me permites permitirme un automóvil eléctrico más barato y me lo está escapando esto y me estás obligando a consumirlo de aquí, y por otro lado estás evitando, digamos, que los de aquí a donde venden, que es a China, pues que tampoco vendan, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que eso no es bueno para nadie. Y lo que hablábamos del tema del private equity, aquí es un tema delicado también, tampoco te podría saber decir con profundidad qué es lo que puede pasar, pero también me da la sensación de que el private equity, primero, todo este tema de los incrementos de los tipos de interés, pues evidentemente afecta a temas del coste de capital, ¿no? A la rentabilidad que le exigimos a este tipo de empresas. Private equity ya sabemos que también son fondos de inversión que lo que hacen es comprar empresas, ¿vale? Que ya todavía no cotizan en bolsa, pero que son empresas ya grandes, más establecidas y tal, y que ya generan una serie de beneficios recurrentes o predecibles en el tiempo, y lo suelen hacer con estrategias de apalancamiento, ¿vale? Suelen utilizar mucho deudas y estructuras de deuda algo complejas para poder adquirir este tipo de empresas, ¿no? Lo que hacen es adquirir un fondo de private equity, adquiere una empresa que genera beneficios, hace una serie de cambios y reestructuraciones durante un tiempo, ¿vale? Y mejoras, pero lo hace, gran parte de esa adquisición suelen ser lo que llamamos compras apalancadas, ¿no? Estas famosas leverage buyout. Entonces, a lo mejor este elevado, estos tipos de interés que han subido tanto, sobre todo a lo largo de 2022, pues evidentemente a lo mejor están capando todo este tipo de inversiones, o eso es lo que me da la sensación en private equity, ¿no? Que normalmente son más favorecidas cuando los tipos de interés son favorables, tanto en venture capital por un tema de lo que llamamos bajadas de tipos de interés, bajada de coste de capital, por lo tanto es cuando se empiezan a ver todas estas valoraciones desorbitadas que decimos, hay mucho dinero en circulación, por lo tanto hay más dinero disponible para todo este tipo de operaciones, ¿no? Y cuando ya nos vamos, no venture capital, que es cuando todavía estas empresas son más startups y no generan beneficios, sino cuando nos vamos a private equity, que la parte de tipos de interés les afectan más a la hora de adquirir esas inversiones, y luego si tú adquieres una empresa con deuda, pues evidentemente estás pagando más tipo de interés, pues evidentemente la rentabilidad que le tengas que sacar a eso te va a tener que ser mucho más exigente, ¿no? Porque te estás financiando mucho más caro. Entonces ese tipo de aspectos pueden afectar bastante. Ya que avanzamos en puntos concretos también a la hora de invertir, hablando del contexto europeo y pues la situación bursátil y económica general que tenemos aquí en nuestra región, quería pivotar. También el propósito de este capítulo es ver esas oportunidades, ¿no? A nivel sectorial, a nivel empresas, a nivel de inversores particulares, cómo percibimos la situación. Si quieres, Juan Francisco, no sé en qué estás invirtiendo. Antes hablábamos de estos productos de ahorro a largo plazo para tener la liquidez rindiendo a un porcentaje, pero ¿qué otras oportunidades estás viendo en este contexto a nivel sectores, a nivel empresas? ¿Cómo te estás moviendo? Sí, yo tengo varias modalidades en mi cartera de inversión, desde las más conservadoras hasta las más arriesgadas. También funciono como business angel y comparto pues, buena parte de la visión de lo que se ha comentado aquí, de las dificultades para hacer escalar estas empresas en el contexto que tenemos en nuestro país. Y al margen de ese tipo de inversiones, pues yo estoy bastante centrado en el mundo del automóvil y de la energía. En las automovilísticas creo que ahora, efectivamente, y tomando un poquito el relevo de lo que comentaba Cristian, a lo mejor alguien puede interpretar que yo aquí he planteado un panorama muy negro, ¿no? para los fabricantes del automóvil europeo, pero lo cierto es que empresas como Volkswagen, como os decía, ahora están en relación a los beneficios que tienen claramente por debajo en valoración, y a Stellantis le pasa algo parecido. Y yo creo que es un buen momento para invertir, sobre todo si bajan los tipos de interés, al menos es mi opinión personal, como siempre, no es una recomendación, es una opinión, en este tipo de empresas, porque tanto Stellantis como Volkswagen, las tradicionales, están valoradas muy por debajo de los ingresos que tienen. Y hay una cosa muy interesante, que es que mientras Stellantis ha basado buena parte de su crecimiento y el mantenimiento de su crecimiento en economías de escala y en recortes, es decir, el señor Tavares es un experto en la tijera
y ha recortado y ha podado como si fuera Eduardo Manos Tijeras por todas las partes que podía en el grupo, y ahora esa fase se ha terminado y ahora es el producto el que tiene que tomar el protagonismo. Pues en Volkswagen pasa todo lo contrario. O sea, Volkswagen no paramos de hablar mal de los problemas que tiene, de cómo es un transatlántico que tiene que reducir costes y cambiar drásticamente su dirección, pero ha llegado hasta este punto y con una alta tasa de beneficios de una manera completamente inmaculada, con una estructura hipertrófica, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues que Volkswagen va a comenzar a meter la tijera también. Algo que parecía sagrado, como es el asunto de despedir o cerrar fábricas en Alemania, ha dejado de ser un tabú, algo que no había ocurrido en la historia de la compañía, que se dice pronto, de una empresa que con tanta tradición. Y luego Volkswagen además está haciendo movimientos muy inteligentes desde que Oliver Blume se metió dentro de la empresa, invirtiendo en startups chinas, invirtiendo en startups estadounidenses, en definitiva, como muy bien decía Juan Ramón, comprando aquello que los europeos por tiempo y por coste no somos capaces de adquirir o de desarrollar. Y me parece que están haciendo movimientos muy inteligentes. Entonces, bueno, pues mi inversión se basa sobre todo, o mi plan de inversión se basa sobre todo en empresas automovilísticas, tanto tradicionales como startups, que creo que están infravaloradas. Poder entrar ahí, como os decía, Polestar es un ejemplo clarísimo de empresa que prácticamente se daba por muerta y ha renacido en los últimos tiempos con el último empujón. Y la oportunidad que se abre ahora, si finalmente se confirma lo que todos esperamos, que bueno, hay que ver ahora qué decide hoy la FED, si al final son 25 o 50 puntos, si vamos más por controlar la inflación, si vamos más por descubrir que hay miedo a que haya una recesión económica, es que, bueno, pues todos aquellos mercados que tradicionalmente crecen cuando se producen estos movimientos, aprovechar las oportunidades, ¿no? Se abren oportunidades en empresas de infraestructura, en inmobiliario llevo un tiempo invirtiendo también, porque me parece que la tendencia pues se va a mantener y, bueno, pues en definitiva, en todo aquello que en el futuro, aparejado a una bajada de los tipos de interés, puede tener un beneficio, redundar en un beneficio, como por ejemplo el transporte, las aerolíneas, empresas que tienen una relación directa con la posibilidad de disponer de más dinero, ¿no? A nivel privado. Eso es un poco lo que yo estoy planificando, preveyendo para mis próximos movimientos. Además, como digo, de una parte, una faceta mía, que es directamente ir al riesgo absoluto, que ahí sí que es un todo o nada, que es el asunto de ser business angel y donde, bueno, pues consigo que ciertos niveles de ingresos se deriven a startups en las que en la mayor parte de los casos sabemos que no vamos a llegar a nada, ¿no? Y buscamos ese momento maravilloso de crecimiento y de éxito que compense todas las demás. Esa sería una faceta, digamos, de más riesgo y proporcionalmente más pequeña, y el resto, pues lo que os he ido desgranando y cómo creo que se va a mover todo en el futuro inmediato. Juan Ramón, desde tu lado, también viendo este contexto que vemos de la economía, ¿cómo ves interesante también asignar tu patrimonio a diferentes sectores o diferentes, digamos, clases de activos? ¿Cómo lo verías actualmente? Bueno, a ver, siempre, vamos, mi perspectiva es que siempre hay que estar invertido y de hecho que no podemos tener ahorro y por tanto patrimonio sin estar invertido, porque nuestros ingresos no gastados están ubicados en algún activo y la cuestión es qué activos escoger que conformen tu cartera, ¿no? Entonces, aunque yo sea economista y al que le guste la macroeconomía y haga un seguimiento bastante continuado de la macroeconomía, creo que es muy complicado invertir haciendo análisis macro, básicamente porque el timing del análisis macro es muy difícil de controlar. Tú puedes anticipar correctamente o no, pero imaginemos que anticipas correctamente que viene una recesión, pero el no saber cuándo viene exactamente esa recesión, si se va a retrasar o se va a adelantar, o que viene recuperación, no saber si se va a adelantar o se va a retrasar, pues dificulta que puedas ir haciendo timing en los mercados. Y por eso, aunque me gusta, me dedico en parte a ello y sobre todo desde un punto de vista teórico, ¿no? Comprender las causas de los ciclos económicos, a la hora de tomar exposición patrimonial
no intento hacer timing macroeconómico y lo que voy haciendo es invertir con una mentalidad de largo plazo en diversos sectores que crea que están relativamente infravalorados y que ofrecen, bueno, potencial de revalorización, quizá no necesariamente de crecimiento, pero sí de revalorización en el largo plazo. Y eso es algo que, dependiendo de la edad, claro, porque cuando esté pues, cerca de la jubilación no haré tan agresivamente esto, pero creo que es algo que quienes están construyendo y queriendo hacer crecer su patrimonio, pues tienen que hacer al margen del contexto. Desde luego no ubicándose o posicionándose íntegramente en un único activo. Tiene sentido diversificar no solo entre sectores económicos, sino entre clases de activos y quizá aquí sí hacer un mínimo análisis macro al pensar en categorías de activos, ¿no? Bueno, pues si crees que nos adentramos ante un ciclo pues recesivo, pues quizá incrementar un poco el peso de determinados activos defensivos a costa de otros, pero desde luego posicionarte solo en liquidez por pensar que se va a hundir la bolsa o que viene una recesión, creo que es un error y que de hecho si se hubiese cometido, pues no sé, a principios del año 2023, cuando muchos veían y veíamos riesgo de recesión, pues habría sido uno de los mayores errores inversores de las últimas décadas, ¿no? Cristian, tú que además te dedicas a valorar empresas y demás, ¿cómo ves ahora mismo que habría que asignar la cartera en tu opinión? Siempre desde nuestra opinión vamos a movernos. Sí, sí, un poco teniendo en cuenta un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que todos somos diferentes, tenemos diferentes objetivos de inversión, diferentes niveles de riesgo y tal. Partiendo de esa base, ahora mismo desde el punto de vista más estricto de la propia valoración, de la propio análisis, tenemos diversos sectores que pueden estar, interesantes, como el que podríamos comentar antes del tema del automóvil, el automovilista. A mí me gustan mucho empresas como Porsche, Volkswagen y tal dentro de ese sector, ¿vale? Están muy bien, lo que pasa que esto pues también tiene un riesgo adicional, ¿no? Porque te han caído desde máximos y están ahora en soportes importantes y bueno, Porsche en su caso está cayendo a pincho, pero es que te puede seguir cayendo y puede seguir estando más barata, ¿vale? Y esto es lo que tiene que entender la gente. Si nos vamos a verlo desde el punto de vista más global, ¿vale? A mí me gusta mucho y sobre todo ahora, y lo llevo ya meses hablando de esto, cuando bajan los tipos de interés, al final, pues hemos visto que generalmente suele beneficiar a empresas más pequeñas, lo que llamamos en bolsa small caps, ¿vale? Esto también tiene un nivel de riesgo más elevado, ¿vale? Porque si medimos el riesgo por volatilidad, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con esto, pero si medimos el riesgo, y lo medimos en gestión de cartera, se mide por volatilidad, por la variación que pueden tener esas acciones en bolsa en el corto plazo, pues evidentemente tienen mucha más volatilidad, ¿vale? Pero es donde podemos obtener, digamos, mejores valoraciones ahora mismo, con bastante diferencia. Es un sector que se ha quedado bastante rezagado los últimos años, sobre todo vemos que las bolsas han tirado principalmente, como creo que lo comentabas tú, Héctor, al principio, que han subido precisamente por las grandes empresas que todos conocemos. Si miramos el índice SP500, en los últimos 3 años ha subido un 30%, pero es que si miramos el mismo índice, el SP500, pero el equal weight, ¿no? O sea, que cada una de esas 500 empresas pesara lo mismo dentro de ese índice, la rentabilidad sería la mitad o algo menos, ¿no? Y el índice que engloba las empresas más pequeñas, digamos que pequeñas en bolsa es 10.000 millones de valor en bolsa o 5.000 millones de valor en bolsa, ¿vale? O sea, small caps, ya sabemos un poco cómo funciona en relación, claro, son empresas pequeñas en relación a las grandes compañías, ¿no? Pero esos índices, por ejemplo, en los últimos años están planos o incluso en negativo, precisamente por este motivo. ¿Que un escenario ahora mismo de bajadas de tipos de interés le va a beneficiar? Siempre, históricamente, los próximos meses a escenarios de bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal, estas empresas han sido beneficiadas. Ahora, en escenarios de corto plazo, si ahora esta bajada de tipos de interés viene lo que comentaba Rayo ahora antes, que es bastante difícil de predecir, ¿no? Viene una recesión, pues evidentemente estas empresas en cortos espacios de tiempo pueden sufrir un poco más, ¿vale? Aunque luego a medio y largo plazo
estas empresas están posicionadas en el mejor punto ahora, o sea, en niveles de valoración y encima bajo un escenario de bajadas de tipos de interés, ¿son las más beneficiadas? Sí, pero pueden tener más volatilidad por estos aspectos que comentamos, ¿no? Y puntualmente, si hay alguna recesión, pues son las que más perjudicadas van a estar. Todo esto es lo que la gente tiene que tener bastante en cuenta. Entonces, a nivel general, me gustan mucho pequeñas compañías, que serían estas small caps que llamamos. Tenemos también empresas incluso de mediana capitalización, por lo que comentaba antes, ¿no? Que son las que se han quedado también algo más rezagadas respecto a las grandes empresas, que son las que más han tirado de los índices. Esto es más por la parte de bolsa que me puede gustar. Luego, dentro de los sectores, yo tampoco soy muy, digamos, proclive a pensar que hay sectores que funcionan mejor y peor en ciertas fases del ciclo económico. Esto sí que en verdad es así, ¿vale? Pero a nivel de bolsa, y si nos ponemos a mirar cotizaciones puntuales, pues podemos encontrar oportunidades en cualquier sector, digamos, a nivel de valoraciones. Algo que me gusta mucho también lo he comentado antes, es el oro. Llevo ya 7 años directamente con oro, ya desde que estaba en banca de inversión, ya hablando mucho del oro, y sobre todo ahora, un poco por lo que comentábamos antes, que seguramente aquí Rayo tendrá muchísimo más que, bueno, seguro no, 100% tiene mucho más que aportar que yo, y lo que hablamos de estos elevados niveles de deuda, de estas decisiones, digamos, de los bancos centrales, de los propios gobiernos, de las principales economías del mundo, estar, digamos, en oro siempre es una buena alternativa para entendiendo bien el objetivo para el que se está. No es por un tema de revalorización de la cartera y pensar que vas a comprar el oro y que la semana que viene te va a subir de precio, sino es por un tema de protección, digamos, de la cartera y de descorrelación, ¿vale? Y en base al hilo de esto también, y es algo que me gusta decir porque no me gusta callarme estas cosas, pero también sé que hay que tenerlo con bastante cuidado y hay que explicarlo bastante bien a la gente y que lo entienda bien, que alternativas fuera más del sistema, no sé si decir del sistema financiero, pero más del sistema tradicional fiat, de monedas fiat, de divisas fiat precisamente, sería más estar con y siempre no es uno u otro, sino complementarios, sería oro y Bitcoin al mismo tiempo, ¿vale? Ya hemos visto también, incluso en escenarios de conflictos, de tensiones que hemos visto en muchos territorios, ya lo hemos visto incluso en China, donde la gente al final, cuando podía refugiar su dinero porque le prohibían vender rublos y le prohibían, digamos, refugiar su dinero en dólares, directamente la gente se iba a Bitcoin. Lo hemos visto también en Argentina, lo vemos también en Venezuela, países que están bueno, no hace falta añadir mucho de lo que están pasando esos países, y donde la población utiliza mucho este tipo de criptomonedas, digamos. Que hablando concretamente, quiero diferenciar criptomonedas de lo que es Bitcoin, ¿vale? Y dentro de Bitcoin, complementario a lo que es oro, y entendiendo detrás lo que hay. No es Bitcoin porque Bitcoin se va a disparar, Bitcoin porque estás fuera, digamos, de todas estas decisiones que se están tomando a día de hoy, que lo que hacen es que se aprecie precisamente el oro, y que el oro suba de precio. Básicamente lo podemos ver como que el oro sube de precio porque vale más y Bitcoin sube de precio porque vale más, pero realmente hay que mirarlo al contrario, hay que mirar el gráfico al revés, hay que mirarlo como que suban que suba el oro, que suba Bitcoin, quiere decir que precisamente las monedas fiat tradicionales, el dólar, el euro y tal, se están depreciando, ¿vale? No es que oro y Bitcoin valgan más, sino que el dólar vale menos, por decirlo de alguna manera, y con todo este tipo de decisiones que estamos viendo, pues es como que es una parte más interesante para valorar y saber entender bien qué es lo que estás haciendo dentro de la cartera, y, como digo, no apto para todo tipo de inversores, y que también el oro, aunque pueda tener esa faceta, digamos, de protección, el oro también ha sufrido en cortos espacios de tiempo, también puede sufrir caídas fuertes, ¿vale? O sea, yo creo que siempre la clave detrás de todo esto está en entender cada uno de los productos de inversión, en entender el plazo de inversión y en entender que no hay que mirar las cosas a corto plazo, y hay que formarse una estrategia a medio y largo plazo. Por aportar mi visión rápidamente, y antes os quiero hacer una última pregunta, pero que va a ser muy breve para no alargarnos de más con el fin del programa, que creo que está quedando francamente bastante interesante. Pero desde mi punto, con respecto a la formación de la cartera ideal, cada uno tenemos nuestras ideas, nuestro perfil de riesgo, como bien comentamos. Entonces, es muy difícil encontrar esa cartera ideal, porque la cartera ideal mía no puede ser, a lo mejor, o no va a ser la misma cartera ideal que la de Juan Ramón Rayo, que la de Cristian Barros o que la de Juan Francisco Calero, igual que la gente que nos estáis viendo. Entonces aportamos siempre ideas individualizadas y cada uno luego tiene que tomar sus decisiones estratégicas. Dicho esto,
Yo estoy muy de acuerdo con gran parte de lo que estáis diciendo. Creo que desde el 2021 fue el momento de estar en activo real, lo creo francamente, y activo real tanto inmobiliario como oro si quieres físico, pues este tipo de activo real creo que ha funcionado muy bien. Por eso yo creo que el inmobiliario también de cara al futuro, pese a que sufra correcciones, por ejemplo, si viene una recesión económica, aunque no tanto como en recesiones pasadas, por el problema de oferta que tenemos en el mercado inmobiliario en su conjunto, que es una problemática que hemos abordado en mi canal en múltiples ocasiones, no creo que haya una corrección tan severa en el inmobiliario y creo que va a ser protección de cara a largo plazo durante los próximos años. Esto me sirve para ligar también a que hablábamos del ciclo de tipos de interés y la situación de los bancos centrales. Pienso, y esto es opinión personal, que desde el 2021 en adelante las duraciones cortas fueron muy positivas, porque llevabas el bono a vencimiento y era una manera de protegerte con la inflación. Recordemos que las letras de Estados Unidos llegaron a estar a más del 5%. Antes lo hablábamos también con los productos con la coacción de dinero a largo plazo de Freedom 24. Pienso que las duraciones cortas van a ir restando su atractivo a medida que los bancos centrales vayan bajando los tipos de interés, pero las duraciones largas empezarán a ir ganando. Entonces, en mi opinión, irnos a duraciones cada vez más medias, de bonos de 10 años en adelante, en este ciclo puede ser interesante, es mi opinión personal, y jugando con el precio del bono, no llevándolo a vencimiento, que también se puede ir a vencimiento y cobrando el cupón, pero simplemente jugando con el precio del bono porque han estado ridículamente baratos con este ciclo de subidas de tipos de interés. Eso como idea. Bolsa siempre hay que estar. Estoy de acuerdo con lo que decía Juan Ramón de que hay que estar siempre invertidos y que siempre hay que buscar, ya no solo en bolsa, sino siempre hay que buscar alternativas para evitar la pérdida de nuestro poder adquisitivo, porque los bancos centrales y los gobiernos van a buscar la devaluación de la moneda fiat constantemente para mantener el nivel de vida que tenemos, y esto es devaluación para el ciudadano si no hacemos nada. Eso lo tenemos que tener notoriamente claro. Y luego que comparto la visión de que jugar los ciclos macro a la hora de invertir es muy difícil. Lo hacen pocos inversores como Stanley Druckenmiller, o lo ha hecho George Soros en el pasado, u otros grandes, pero lo normal no es tener éxito si nos fijamos en la macro. Sí que puedes jugar el market timing, pero es complicado hacer las lecturas porque los ciclos se pueden alargar, o los pueden alargar artificialmente desde los gobiernos o desde las instituciones monetarias, y si nos quedamos parados sin hacer nada, pues perdemos trenes constantemente. Yo creo que es importante también ver ese contexto. Entonces, en bolsa siempre hay que tener más asignación o menos, pero creo que sí que hay que tener asignación. Y dentro de esto, lo que decías de las small caps, comparto esa visión. Es cierto que hay que diferenciar entre small caps y small caps más ligadas al ciclo y menos ligadas al ciclo. Si son más ligadas al ciclo, obviamente, si vamos a un entorno de enfriamiento económico, van a estar más penalizadas, pese a que ya estén penalizadas per se, pero hay otras que a lo mejor no están tan ligadas al ciclo y que, pensando en el largo plazo, por lo baratas que están, pues tener esa parte de la cartera me parece interesante, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y esa es mi visión personal. Pero quiero haceros una última cuestión para que sea muy, muy rápido, y si queréis añadir algo más de esto, de lo que he dicho en vuestras intervenciones ya finales, bienvenido sea. Pero quiero preguntaros, ¿cuál es el principal riesgo para los inversores en este contexto? Si os tuvierais que quedar con un riesgo, ¿cuál sería para vosotros ese principal riesgo que tendríamos a partir de ahora? Juan Ramón, si quieres, por cerrar el círculo. Bueno, yo creo que el principal riesgo, el escenario que más temen todos los inversores en bolsa sería la estanflación. Es decir, que vayamos a una situación de recesión o estancamiento con una inflación más o menos fuera de control por parte de los bancos centrales, que les dificultaría bajar tipos, sino que deberían seguir manteniendo tipos de interés reales, y en ese caso al inversor bursátil desde luego lo machacarían bien machacado. Juan Francisco. Así brevemente como ha dicho Juan Ramón. No se te escucha, creo que estás muteado. Me he muteado, disculpad que tengo por aquí un animalillo paseando. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan Ramón, y yo bueno, más que riesgo o peligro, tengo la gran duda o la gran incógnita de qué es lo que va a ocurrir si finalmente esta bajada de tipos de interés se consolida, con el asunto de si la economía va a entrar o no en recesión, qué consecuencias va a tener, ¿no? Y cómo va a cundir los nervios o el pánico en el mercado. Es un poco la gran incógnita o la gran duda que yo me planteo para los próximos meses. Y bueno, pues estoy expectante a ver por dónde se mueve el mercado, teniendo en cuenta que vamos al momento de la verdad, ¿no? En el que vamos a empezar a despejar las incógnitas. Cristian.
Bueno, yo tampoco tengo mucho que aportar en este sentido, así que lo que yo me centraría más en lo que tiene que tener en cuenta o lo que el mayor riesgo para un inversor ahora mismo podría ser algo que aplicaría en cualquier contexto y que sería algo más que en lugar de que dependa de fuera, que dependa del mismo, que es el hecho el mayor riesgo sería tomar decisiones, digamos, de inversión en este caso, que es lo que estamos hablando, sin tener en cuenta, sin tener una mínima formación, sin saber al menos lo que está haciendo. Eso sería para mí el mayor riesgo, porque al final ante cualquier escenario de que han comentado los compañeros, tú no sabrías cómo puede afectar eso a tu cartera o si estás bien posicionado o no, si estás haciendo lo mejor y tal. Tú sabiendo lo que estás invirtiendo, lo que estás haciendo, la decisión que has tomado, entenderás cómo poder interpretarlo en función de lo que vaya pasando, que no depende tanto de ti. Y yo estando de acuerdo con todos vosotros, porque creo francamente que el principal temor es una desaceleración que termine llevando a un estancamiento o a una recesión, está la segunda derivada, y es que si bajamos los tipos muy rápido, se nos calienten otra vez los precios, que parece que nos olvidamos de todo esto, pero tenemos ejemplos en el pasado, como los años 80 y finales de los 70, que es difícil, o sea, es diferente la situación que tenemos ahora con respecto a ese tramo histórico, pero vamos a ver cómo actúan los bancos centrales y vamos a ver esa evolución de los precios, porque pueden pasar muchas cosas, hay riesgos geopolíticos que pueden calentar la inflación de nuevo, y cuidado en 2025 con este factor, que ya parece que hemos descorchado el champán y lo estamos celebrando. Es lógico también desde donde veníamos a los niveles de ahora, pero cuidado con este factor que creo que está escondido ahora, pero que puede volver a salir. En fin, bueno, muchísimas gracias a todos, creo que ha sido muy constructivo, creo que, bueno, pues de cara a la audiencia, dejadme vuestra opinión de qué os ha parecido en los comentarios de YouTube. Insisto, dejad vuestro like si os ha gustado el contenido y suscribiros al canal si no lo conocíais, o si lo conocíais y no estáis suscritos, pues suscribíos y le dais a la campanita para que así cada vez que subo vídeo pues esté activo. Y invito a que sigáis a los participantes de esta charla, tanto a Juan Ramón Rayo como a Cristian Barros como a Juan Francisco Calero en sus respectivos canales, que todos están en redes sociales, así que las dejaremos también en la descripción del vídeo sus redes para que los podáis seguir desde mi canal, y os invito a que lo hagáis. Así que muchísimas gracias a los tres y os espero pronto. Ya sabéis que esta es vuestra casa cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Este es el tercer capítulo de esta ola de charlas que vamos a tener aquí nuevas en mi canal. Y queda un cuarto capítulo que ya veréis cuál es. Va a ser un debate muy interesante entre dos posturas enfrentadas. Uno de los protagonistas lo tenemos aquí y pronto sabréis también en el siguiente vídeo quién es el otro protagonista. Seguro que os va a gustar. Os invito a que veáis ese debate, que va a ser fantástico. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.